Que Dios le bendiga. Bienvenido a una entrega más de Ágape Radio Show con un servidor Edwin Padilla, esperando que este tiempo sea de bendición y de edificación para tu vida. Y queremos, amados, invitarles a que se suscriban a nuestras diferentes plataformas digitales, Ágape Radio Show TV, en Instagram y en YouTube. Amados, hoy tenemos una persona muy especial para nosotros y queremos que ella se presente, que nos hable, que nos diga algo. Amén, amén. Dios les bendiga más a todos. Estamos aquí hoy para compartir con mi amado pastor, ¿verdad? Aquí en su plataforma Agape Radio Show y para servirle aquí estamos. Amén, gloria a Dios. Bueno, yo creo que todos nosotros tenemos una historia que contar, pero antes de contar la historia de nuestra estimada y amada Maciel, gloria a Dios, quiero compartir con ustedes un texto bíblico, allá específicamente en Juan capítulo 8, verso 31, y dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, dice el versículo 33, respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. También dice el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Amén. Y dice también el versículo 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Bueno, amado, hoy queremos compartir un testimonio, el testimonio de una vida real, de una experiencia vivida, y yo sé que esto va a ser de gran bendición. Quiero recordarles a que nos escriban, ¿verdad? En la barra de comentarios, de sus comentarios, y si puede contarnos un poquito, aunque sean 2, 3 palabras, lo que Dios ha hecho en su vida, bienvenido sea su comentario. Amén. Así que quiero pasar con nuestra estimada Maciel. Gloria a Dios, que ella hoy nos va a contar un poco de su historia, de su testimonio, de cómo conoció al Señor. Pero antes de que nos explique de cómo conoció al Señor, queremos que nos hable cómo era su vida antes de conocer a Cristo, de dónde viene y todo eso. Amén. Amén, amén. Bueno, yo soy Maciel Félix Contreras. Mi madre es de la región sur, Ubilla. Allí nací también. Amén. Mi padre de Monserrate, un pueblito, 2 pueblitos del sur profundo que pertenecen a Tamayo. Amén. Pues yo nací allí, en Ubilla, con mi mamá, todo, ¿verdad? Eh, Nunca había conocido de Dios. La verdad es esa. A nuestra familia pasó un suceso que me lo ahorro y nos tuvimos que mudar de nuestro pueblo, de Ubilla. Nos fuimos a vivir al pueblo de mi padre, que es un pueblo vecino. Pues estando allí, bueno, conocimos más familiares, claro está. Allí escuché hablar de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Escuché hablar de Jesús a través de una de mis adoradas primas, que su nombre es Janet, y la Amén. honro a Dios porque la puso a ella en ese momento tan especial para que yo escuchara hablar de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Podría decir, nunca escuché. Quizá ahí he dicho algo que no es así, porque al final en nuestro país siempre se habla de Dios, ¿verdad? De una forma u otra. Sí. Pero me refiero en el sentido de que de escuchar de a alguien que insista, ¿no? Y decir Jesús fue a través de mi prima. Y me acuerdo que ella me obligaba a que yo escuchara las canciones cristianas. Me acuerdo que en aquel entonces estaba Nancy Amancio,
estaba Marcos Vidal, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo que ella me obligaba a escuchar y había una canción de Marcos Vidal que me marcó, que dice cara a cara y dice, solo déjame mirarte cara a cara. Gloria a Y Dios. cuando mi prima me obligaba, pastor, yo decía, qué pesada, qué tal. Quizás no hablábamos, no usábamos el término pesado, porque es un término muy español, pero sí yo me enfadaba. Bueno, el hecho es que ella me obligaba. Y luego empezaba a contarme la historia de Jesús, la historia de David. Y yo decía que no quiero escucharlo, que yo quiero escuchar bachata, merengue, reggaetón, que en ese momento empezó, Sí, ¿verdad? Y bueno, al poco tiempo nosotros nos fuimos a vivir a la capital, mis hermanos con mi madre. ¿Qué pasa? Que mi afinidad con esa prima continuó. Y todas mis vacaciones yo iba al pueblo, pero ella no era cristiana, pero sí era de leer mucho la Biblia. ok. Y yo recuerdo que aún así yo me crié en un ambiente de que de cerveza, de bachata, de merengue, lo típico, Sí, ¿verdad? lo que a los jóvenes les gusta, ¿no? Exactamente. Pero nunca se me olvidó todo lo que ella me obligaba a escuchar. Nunca se me olvidó. Suena fuerte eso, que te obligaba. Literalmente me obligaba, porque encima ella tiene un carácter así un poquito fuerte. Y a acontecer de ahí, ya vivíamos en la capital, pues en la capital más de lo mismo. Pues bachata, tal, cerveza, de una forma o de otra. Sí, ¿y cómo era tu vida en relación a, o sea, en tu hogar, en tu familia? ¿Eras colaboradora? ¿Te portabas bien? ¿Cómo? Sí, Hablando de eso. sí, la verdad que siempre he dicho y le cuento a mis hijos de que le doy gracias a Dios porque me he sentido ser una persona amada. ¿En qué sentido? Siento que mis tías, mis hermanos, mi madre, mi abuela, todo hacia mí, he podido vivir el amor. Ok, Gracias a Dios lo he gloria a podido Dios. vivir. También hay que dar para uno poder cosechar, ¿verdad? También tuve mi momento de rebeldía, como todo adolescente, todo joven. Y mi madre ha sido fuerte de carácter, siempre, siempre. Y me ha corregido a mí y a mis hermanos con mano dura. Y hoy agradezco esa mano dura que mi madre siempre, siempre tuvo y que sigue teniendo. ¿Por qué? Porque a través de esa mano dura, mano fuerte, quizá no hice cosas peores. Sí, y también, por ejemplo, ¿cuántos hermanos son ustedes? Somos 5 hermanos de madre. Amén. De madre somos 5 hermanos. Vuelvo y le digo, mi madre nos crió sola, porque mi madre y mi padre se dejaron cuando yo tenía apenas 4 años, o sea que no tengo mucho recuerdo de la convivencia Exactamente. entre ellos dos con nosotros, pero mi madre se ocupó en todas las áreas. Entonces, o sea, fue bastante duro para tu madre el poder sacarles adelante, trabajar, educarlos, corregirlos. O sea, tenía que sacar fuerza, sí o sí, para Sí, poder encauzar, ¿verdad? Por un buen camino sí. a la familia. Así es, así es. Y hoy de verdad lo digo, yo le digo a mami que estuve ahora en Navidades allá, yo le digo, mami, gracias, porque por tu forma de ser con cada uno de nosotros, no hicimos cosas peores. No que no hayamos cometido errores, claro que Ujú. hemos cometido muchísimos errores, pero un error, son errores como que, bueno, vale, hasta cierto Son como punto, medio, no es hasta, que exactamente hasta cierto punto, exacto, no es que son buenos, pero como se suele decir, son como razonables dentro exactamente. de la adolescencia, de la juventud. Exactamente, Exactamente. exactamente. Y la verdad que luego de ahí que estuvimos en la capital, siempre iba de viaje en vacaciones a Monserrate, al campo. Y ahí mi prima aún así me continuaba obligando a que yo escuchara. Siempre, siempre, siempre. Ella siempre tuvo esa devoción por las canciones cristianas, por leer la Biblia. Me acuerdo que ella era como que vivía la historia de Jesús, la historia de David.
¿sabe? La historia de Daniel, y son cosas que al final se me quedaron a mí, porque fue lo que ella me inculcó. Okay. Y mire un detalle, pastor. Hay veces que decimos, mi madre no me ha inculcado tal cosa. En mi caso, mi madre no me inculcó el evangelio, no me inculcó de Jesús, me inculcó otros valores. Pero mira cómo Dios usó a una prima Y lejana. lejana, que al final nos criamos juntas a raíz de un problema que sucedió, pero Dios utilizó una prima. A veces nosotros crecemos y decimos, es que mi madre no me hizo, es que mi padre no me tal, es que y queremos buscar un culpable, pero Dios tiene siempre a nuestro lado personas que nos van a enseñar, nos van a hablar, nos van a dirigir hacia Amén. Él. Y otra pregunta, o sea, vamos a decir, ya después de tu adolescencia, que llegaste a ser ya una mujer formada y todo eso, ¿qué cosas en esa etapa de vida donde ya tú eras independiente, o sea, trabajaba y todo eso, qué cosas de alguna manera viviste que te dijeron de alguna manera, no, tengo que buscar de Dios? Porque tú sabes que hay veces que uno, como tú dices, no, uno, por ejemplo, en el caso mío, mi abuela paterna, ¿verdad? Siempre me hablaba de Jesús. Mi abuela, desde que yo tuve conocimiento, siempre ha sido cristiana. Y las veces que yo tenía la oportunidad de visitarla, ella siempre, siempre, no había un día que yo fuera a su casa que ella no me hablara de Jesús, mi madre paterna, mi abuela paterna, perdón. Entonces, o sea, uno siempre escucha el evangelio, pero no decide cómo dar el paso. Y cuando uno está viviendo alguna situación en un punto de su vida, uno se acuerda de esa palabra. Yo digo que Dios trae esa palabra en un momento determinado, ¿verdad? Para que nos demos cuenta de que Él nos ama y que el camino que estamos recorriendo y estamos caminando es un camino que al final lo que nos extrae es dolor y sufrimiento. No sé si a ti te llegó a pasar eso. Más o menos. Mire, en el momento que nos vamos a vivir a la capital, vamos al barrio de Los Alcarrizos a vivir. Pues estando allí, el primer colegio en el que entré era cristiano, pero cristiano, voy a decir de nombre, ¿vale? Pero sin ofender. ¿Qué pasa? Que mi segundo colegio en el que entré al año siguiente, en ese colegio había una iglesia. Dentro del colegio. Dentro del colegio. Del colegio. Había una iglesia. Y en este colegio, todos los viernes, la última clase era un culto. Gloria a Dios. ¿Entiendes? Todos los viernes. Todos los viernes, la última clase, cada clase son 45 minutos aproximadamente o 50. Sí. Y en este colegio, en la última clase, todos los viernes, era un culto. Gloria a Dios. Y yo me acuerdo que yo anhelaba que llegara el viernes y que llegara la última clase. Porque iba todos los niños del colegio, era de primero a octavo, y todos los niños tenían que pasar a la clase, y la clase era un culto. Pues sucede que en medio del culto, un culto normal, oración, alabanza, palabra, lo que es un culto normal, ¿saben? Y esa fue otra etapa de mi vida que me marcó. Yo me acuerdo que las canciones, y algunas todavía me acuerdo, las cantábamos y yo vivía esas experiencias, esos momentos, esas alabanzas. Y me acuerdo que yo, aunque terminé el colegio, no dejé de ir a la iglesia, porque ellos luego en la noche daban el culto normal para los adultos. Amén. Y yo seguía yendo a la iglesia hasta que en mi corazón entró, algún día seré cristiana. Gloria a Dios. En mi corazón, yo siendo adolescente, entró, algún día seré cristiana. Pero sucede lo que quizá nos ha pasado a muchos, ¿verdad? De que, ay, pero estoy joven, quiero bailar, quiero disfrutar mi vida. Exactamente. Caemos en el engaño de que el disfrute de la vida es hacer las cosas del mundo, ¿verdad? Vivir los placeres del mundo. Pero qué bueno es Dios que aún en su infinita misericordia, Él nos ha escogido desde antes de la fundación. Así Como es. dice en Efesios 1, creo que al versículo 4, eres mi hechura, te escogí de antemano, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de esa verdad ya una vez que estamos en Dios. En el Señor. Y como Él le dijo también a Jeremías, antes de que te formase, te escogí,
te di por profeta a las naciones. Gloria a Dios. Amén. Amén. Sucede que yo salí de ese colegio, pero en mi corazón se entró el yo algún día seré cristiana. De ahí fue que yo hice y deshice. Empecé a vivir según yo mi vida, hice cosas ilícitas, que quizá no es el momento de testificar, pero llegar a ese momento, ¿verdad? Pasó que después de ahí vine a España, porque esa prima de la cual le hablé al principio vino a España, pues ella tenía el sentir de que yo viniese también para estar aquí con ella. Okay. Pues así lo hicimos. Vine a España. Pues estando aquí en España, otra vez fui al mundo, fui a la discoteca. Nunca me había convertido todavía. Fui a la discoteca. Estando aquí en España, me di cuenta que mis ojos fueron abiertos en muchas áreas de mi vida, de cosas que hice que dije, Señor, eso no está bien. O sea, que fue como madurando. Exactamente. El venir a España, me vine con 21 años, fui madurando. Fui también dándole el valor a mi familia. Al venir aquí, solo estar con mi prima, extrañé a mi madre, extrañé a mis hermanos, extrañé a mis tías, Claro. ¿sabes? Y yo dije, le di el valor porque hay veces que estamos con la familia y aunque hay amor, fluye la buenas vibras, como decimos, pero quizás no le damos el valor que realmente tienen. Pero una vez que nos encontramos un poquito solo, Claro. decimos, ¿dónde están? Sí, porque también eso es como parte del precio de inmigrar, ¿no? De tú salir de tu país y irte a otro lugar. Entonces, o sea, todo aquel que es inmigrante, ¿verdad? Que está en otro país que no es el suyo, tiene que pagar un precio, lamentablemente. Así es. Y mayormente tiene que ver con su familia, Así es. ¿verdad? Así que de aquí le aconsejamos a todos los que puedan, tráiganse su familia con ustedes si es posible. Amén, porque realmente se pasa muy mal. Y yo sé también, todos los que somos inmigrantes sabemos lo que es eso. Maciel, quiero pasar a otra pregunta muy importante. Y es una pregunta que yo sé que tú me vas a dar muchas cosas buenas. No vas a decir cosas buenas acerca de esta pregunta. ¿Cómo conociste a Jesús? Nos dijiste ya que cómo fue un poco tu vida de adolescencia, de niña, ya de joven, ¿verdad? Que desarrollaba su vida de manera normal según el mundo. Y claro, ahora queremos saber cómo conociste a Jesús. ¿Cuál fue el punto que te llevó a conocer a Jesús? Porque, como te digo, en el caso mío, yo también tenía una vida como joven, ¿verdad? Que iba mucho a la discoteca, tenía mis amigos, yo qué sé, estudiaba, trabajaba, tenía una vida normal como todo el mundo, pero tenía una necesidad, ¿verdad? Y llegó una situación que yo viví personalmente que me acercó a Dios. Y yo digo que hay cosas que Dios la permite para que uno se acerque a Él, ¿verdad? Ahora, yo lo que no creo es que Dios te ponga una tentación para que tú te mates. Eso es lo que yo no creo. O que tú digas que, bueno, Dios me puso esta tentación para cuando me descarríe y luego vuelva, venga a comer experiencia. No, yo no creo eso. Porque la Biblia dice, gloria a Dios, creo que es en Santiago, capítulo 1, su versículo más o menos 13, dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Entonces, si Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, Dios no te va a poner una trampa, porque la tentación sabemos que es una trampa para destruir y hacer daño a la persona. Y Dios no vino a hacer eso. Dios vino a trabajar con nosotros, a darnos forma, a darnos herencia, a darnos propósito, ¿verdad? Y hoy estamos aquí por eso. Entonces, la pregunta, Maciel, ¿cómo conociste a Jesús? Amén. Mire, yo me gozo, de verdad que me gozo, porque dice la palabra cuando habla de la bienaventuranza. Y luego en otras versiones dice bienaventurado y en otras dice dichoso, ¿verdad? Y me gusta mucho la palabra dichoso. Y yo me siento ser una persona dichosa. Amén. Amén. ¿Por qué? Gloria a Dios. Porque pude conocer a Jesús a través del amor.
hay muchos testimonios donde la gente cuenta de que, bueno, conocí a Jesús a través de un proceso, conocí a Jesús a través de qué Una manera. enfermedad, Exacto. una escasez económica que tenía, Dios obró y hizo un milagro. O sea, Exacto. hay muchas razones. Muchas razones que la gente cuenta. Y yo puedo contar, tengo el privilegio, le doy gracias a Dios que aún así todos es un privilegio, dependiendo de la forma en que lo hayan conocido. Yo lo conocí a través del amor. Yo estaba, como le dije al principio, yo en mi corazón tenía, algún día seré. ¿Qué día? No sabía, pero algún día Algún día. seré. Pero también me pasaba un pequeño detalle que creo que a muchos de los que aún no conocen a Jesús le pasa. ¿Sabe cuál es? ¿Será real? ¿Cristo será verdadero? ¿Todo lo que cuentan será verdad? Será verdad. Eso me pasó a mí también. Sí. Eso. Y yo tenía esa pregunta en el fondo de mi corazón. Déjame decirte algo antes de que continúe. Mira, a mí me pasó eso porque me acuerdo yo en una situación que yo viví, yo le pregunté, yo le pregunté, hice la pregunta al Señor, Señor, tú realmente vives, tú eres real, porque me han contado de ti por diferentes medios, pero yo mismo no he tenido ese encuentro, no he tenido pruebas suficientes, ¿verdad? Yo en mi forma de pensar de que tú eres real. ¿Verdad? Y una noche, me acuerdo yo que yo le decía esa oración al Señor y le dije, Señor, lo que dice Apocalipsis 3:20, que dice que yo estoy aquí a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Entonces, en ese momento, yo hice esa oración y cuando hice esa oración, Dios se reveló a mi vida. Amén. Comencé a llorar, comencé a sentir una sensación extraña que yo nunca la había sentido, pero sentía paz y sentía gozo, porque Dios es gozo, Dios es paz. Amén. Amén. Continúa, por favor. Amén, así es, así es. Y yo tenía esa pregunta en mi corazón. Y recuerdo que un día, ya cuando yo tuve mi segundo hijo, yo tenía una vida normal, mi esposo, mis hijos. Pero sabe que siempre entre la vida normal hay pequeñas diferencias. Pero podemos decir que es normal. Me acuerdo que un día yo durmiendo tuve un sueño donde yo me paré frente al mar y le dije, Dios, si tú eres real, revélate a mí. O sea, mi espíritu le preguntó a Dios. Eso hoy en día, con el conocimiento que tengo, es lo que entiendo. Y me acuerdo como hoy que asimismo se levantó las olas del mar a una altura tan alta, que lo que hizo fue cuando bajó, no me dio miedo. Y lo que hizo fue que mojó mis pies. Gloria a Dios. Mojó mis pies y automáticamente entró en mí la convicción y yo dije, sí, tú eres real. Eso fue un trato de Dios. Eso fue un trato de Dios. Amén. Cuando le dije, tú eres real, me dije a mí misma, tengo que convertirme a Cristo. Eso fue, pastor, que yo dije, wow, Dios es real. O sea que en esa semana no te evangelizaron, no No, escuchaste una canción no. cristiana, Yo tenía no fuiste a un tiempo, culto ni nada de eso. No te hicieron el llamado, venga, nada, nada de eso. nada. Yo no iba a la iglesia, pastor, porque acuérdense que yo estaba aquí en España ya con una vida normal. Amén. Con una vida normal, una vida como la viven muchas personas. Sí, o sea, trabajaba con tu familia, La tus cerveza, quehaceres. lo típico que se suele hacer en el mundo. Amén. ¿Qué pasa? Que me acuerdo que se lo conté a mi esposo y él me dijo, vale. Pues sucede que como a la semana vuelvo y tengo otro sueño. No me convertí. Me dije en el sueño, tengo que convertirme, pero no me convertí. Me acuerdo que vuelvo y me duermo, pero ya este sueño fue decisivo. Me dice, yo ando buscando mi casa. Y por más que yo caminaba, yo andaba buscando mi casa materna, O la sea, de mientras mami. usted caminaba, Yo andaba buscando, buscaba su casa materna. sí, mi casa, buscaba la casa de mami. ¿Dónde está la casa de mami? Y por más que veía cosas similares, parecidas, yo decía, no está mi casa.
cuando por fin puedo continuar caminando, veo que una corriente de agua viene detrás de mí con un gran ímpetu y yo corría porque yo decía, si esa corriente de agua me agarra, me va a matar. Pues cuando puedo llegar a un poquito, una altura, vamos a suponer de esta mesa, yo miro al cielo. Mi rostro se elevó al cielo y miré. Y ahí salió un relámpago. Y me acuerdo como hoy, le doy muchas gracias a Dios. Salió un relámpago y fue la voz del Padre. Gloria a Dios. Porque sé que fue el Padre que me habló y me dijo, es que quiero que me alabes, me dijo. Y volvió y con su gran voz me dijo, y tienes que alabarme. Ay, santo. Pastor, automáticamente mi cuerpo, mi alma, mi espíritu obedecieron. Y automáticamente yo empecé en el mismo sueño a cantar. Yo empecé a cantar. Y mientras yo cantaba, yo sentía que mi vida se elevaba de una forma. Venían personas, se acercaban a mí. Cuando yo desperté automáticamente como... Y lo primero que hago es le echo la mano a mi esposo y le digo, Dios me ha hablado. Y me dice... y aparte de eso, tengo la bendición de que mi esposo es creyente de Dios. No es cristiano todavía, pero es muy creyente de Dios. Y me acuerdo que me dice, ¿cómo que te ha hablado Dios? Y yo así entre los nervios, el susto, le digo, sí, Dios me ha hablado. Y le cuento lo que me dijo y me dice, ay, mi madre. Bueno, me dijo. Y sucede que ese día quedé en shock, literalmente. Se lo conté a mis primas corriendo. Miren lo que me ha pasado. Yo estoy segura que fue Dios. Y pude discernir, aún sin ser cristiana, que era la voz del Padre que me había hablado en ese momento. Pero aún así, no me convertí. No. No me convertí. Dios mío. No me convertí, pastor. Continué, me acuerdo que pasaban los días. Me acuerdo que continuaba yendo al bar a tomarme la cerveza y tal. Pero ya mi alma, mi cuerpo, mi espíritu sabía que no pertenecía a ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo entraba a los lugares de beber, a bebidas alcohólicas, yo siempre tenía que estar mirando la puerta. Yo me sentía como, Dios mío, ¿qué hago aquí? Me sentía rara, me sentía extraña y miraba la puerta como cuando alguien lo anda acechando, que usted dice, me van a matar. Sí. Yo me sentía de esa forma. Es como que usted había sido mudada en otro cuerpo. Literalmente. Y ese cuerpo cerebrecero no, Ya se lo había llevado. Dijo que no. Y sucedió que luego a los varios días, quizá un mes, volvió el Señor y me habló. Entonces, ¿y qué le dijo? Me dijo ahí, si vienes a mí, mira la vida que te ofrezco. Y yo pude ver en cuestiones de segundo mi vida entera. O sea, le pasan como una película ahí rápida. Literal. Y me acuerdo que en ese sueño, que no fue un sueño, fue como una visión, un éxtasis, como dicen. Yo me acuerdo que cuando Dios me mostraba mi vida entera, llegó mi esposo ahí en el éxtasis y me tocó y me dijo, cógela, porque esa es la vida que yo quiero. Gloria a Dios. Pastor, yo automáticamente desperté y salí corriendo a buscar una iglesia. Yo dije, fue donde hay una iglesia porque me tengo que convertir. Ya, es que ya fue un trato tan directo. Tan directo, tan personal que no había duda. No había duda. Yo nunca, cuando Dios me habla, pastor, desde el momento uno, desde el primer sueño que le he contado y le he contado a los demás, yo siempre he sabido que es Dios. O sea, desde el primer sueño que tuviste, yo sé que es supiste Dios. que era Dios. Y todavía tengo la dicha de que cuando Él me habla, yo sé que es Él. Que es Él. Amén.
Le doy gracias y gloria a Dios por ese privilegio que me ha podido dar, que me ha dado. Amén. Amén. Sí, sí, a la verdad que sí, es una bendición porque cuando Dios trata con uno, es porque Dios quiere librar a uno de muchas situaciones. Hay mucha gente que no viene a Cristo porque cree que es pérdida. Y venir a Cristo es ganancia. Usted va a perder las cosas de este mundo, claro está. Y cuando hablamos de las cosas de este mundo, hablamos de las cosas que corrompen. Usted no va a perder su familia, usted no va a perder a sus amigos. Usted lo que va a perder aquellas cosas que son pecados, Así es. ¿verdad? La palabra pecado significa errar en el blanco. Todo aquello que no es de Dios y que no es conforme a su voluntad, Él lo va a erradicar de nosotros, Amén. ¿verdad? La Biblia misma dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si el pecar es muerte, Dios quiere quitar todo eso y lo va a quitar, pero como dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Amén. Y que dice el versículo 17 que él no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo Así es. a través de él. Y eso es lo que el Señor nos está brindando, salvación, ¿verdad? Pero la gente está aferrada, ¿verdad?, a las cosas de este mundo cuando este mundo es perecedero. Amén. Y síguenos contando o sea, cuando o sea, tuviste ese último encuentro con el Señor, me dijiste que Sí. buscaste una iglesia, ¿verdad? Salí desesperada, busqué una iglesia y dije, tengo que convertirme. Me acuerdo que encontré una iglesia, fui, visité y ya está. Salí de ahí, de esa iglesia, y me metí a un bar a beberme una cerveza. Porque había lucha ahí. Había lucha, porque no es que, ay, ya, no, había lucha. Y nada, pero yo sabía que ya mi vida no pertenecía al mundo secular. Sucede que luego de ahí continué yendo a la iglesia, continué. Me acuerdo que hacían el llamado y yo decía, yo dentro de mí, no, todavía. Pero cuando llegó ese momento, porque todo tiene su día y su hora aquí, llegó ese momento, pastor, literalmente yo anhelaba que ese pastor se callara la boca y que hiciera el llamado. Yo decía, llama ya, estoy desesperada, quiero pasar. Yo creo que ese pastor no dijo, alguien quiere entregar, ya yo estaba adelante. Ya yo estaba adelante. Me acuerdo que le dije cuando me entregué mi vida a Cristo, cuando se lo cuento a mi esposo, me dice, muy bien. Yo le dije, me voy a convertir. Y cuando ya lo hice, me dijo, muy bien. Hubo también un detalle que me marcó en esa temporada, que fue que yo quería bautizar a mi hijo, al pequeño. Lo quería bautizar con lo típico, por la iglesia católica, hacer la fiesta, porque muchas veces es más la fiesta que lo del bautizo. Y me acuerdo que mi esposo me dijo, no, mis hijos no se bautizan en iglesia católica. Eso me marcó, pastor. Antes de yo ser cristiana, le estoy diciendo, en esa temporada, me dijo, mis hijos no se bautizan en iglesia católica. Mis hijos se presentan en la iglesia evangélica. Gloria a Dios. Eso marcó mi estaba vida. obrando ya. Sí, eso marcó mi vida. Y yo le dije, vale. Y lo hicimos así, lo presentamos en la iglesia evangélica cristiana. Bueno, pues a partir de ahí ya me convierto. El mismo día que me convertí, salgo del culto. Me acuerdo que mi esposo fue y me recogió a la iglesia con los niños. Y voy a casa de su tía, que amo y quiero muchísimo. Y lo primero que hago es beberme una cerveza. Ay, Dios mío. Lo primero que hago es beberme una Hay cerveza. una canción que dice, batalla, no es batalla. Sí, no, Pero había un detalle, que yo me bebía la cerveza, siendo cristiana, yo me bebía la cerveza, pero yo no la saboreaba. Porque ya como que en mí había un convencimiento, yo no la saboreaba, sino que yo lo que hacía era que me la tragaba. Usted toma ahora mismo agua, usted saborea el agua y luego la traga.
Lo mismo pasa con todas las bebidas. Pues yo en ese momento ya yo lo que directamente me daba el trago y bajaba. Hasta incluso me llegaron a decir que yo, porque yo pregunté, en el ambiente donde yo me movía, había bebidas alcohólicas y yo pregunté, me, me, me reservo el nombre y pregunté, ¿puedo yo tomar, beber? Y me dijeron, sí, no pasa nada. Con que no te emborraches no pasa nada. Yo dije, wow, este es mi lugar. Yo dije, porque puedo beber, Mi puedo lugar seguir, favorito. puedo seguir, puedo seguir haciendo lo que me gusta y con la gente que me gusta. Sí. Pero una vez más, Dios en su infinita misericordia, en su dicha que me ha regalado, trató conmigo. Me puse a leer el libro de Daniel y donde dicen Daniel, donde dijo Daniel y los demás que no se iban a contaminar con el vino del rey, sentí que esa palabra fue como un cuchillo que entró a mi corazón y dije, no puedo beber alcohol porque estoy contaminando mi cuerpo. Amén. Fue así que yo pude decirle no a la cerveza. Sí, y es un tema que lamentablemente hay muchos cristianos que están en esa batalla. ¿Por qué? Porque no ven mal, ¿verdad? El beber alcohol. Lo que pasa es que hay cosas que te contaminan, porque son cosas que se mueven muchas veces en lugares vamos a decir, de discoteca, o aunque te la bebas en tu casa, porque muchas veces lo que el alcohol lo que hace es que te trastorna la conducta. Sí. Pero algunos sabios, que son muy sabios, que son cristianos, dicen, no, yo no me emborracho, yo lo que me bebo una cervecita, pero la Biblia dice también que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y usted a veces empieza con un poco, pero cuando viene a ver, usted cae en una profunda adicción. Lamentablemente. No estamos hablando, no vamos a hablar hoy de alcohol ni nada de eso, pero hacemos esta pequeña referencia. Maciel, también una cosa, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo ha cambiado tu vida después de que has conocido a Jesús? O sea, ¿cómo era? Ya sabemos cómo era tu vida antes, ¿verdad? Pero ¿cómo ha cambiado hasta donde has vivido en la fe en Jesús? ¿Cómo es la diferencia? ¿Ya sigue bebiendo cerveza? No, ¿O el Espíritu Santo es suficiente en tu vida para llenar todo vacío, toda necesidad que hay en ti? es suficiente. Gloria a Dios. Es suficiente. Mire, a partir de ahí entendí que no podía continuar de esa forma y tomé con la ayuda de Dios, claro, porque todo, con mi fuerza, con tu fuerza no vas a poder. Esto con el Espíritu Santo. Amén. Que mora en mí, que mora en ti. ¿Qué pasa? Luego, a través de ahí, empecé a coger el Evangelio realmente en serio. Una de las cosas que más me gustaba del Evangelio, primero, ¿O que te gusta? me gusta, pero ¿Está en Cristo? en el inicio, Ah, vale. eran las alabanzas Ok. y pude darme cuenta de que me encantaba la palabra. Gloria a Dios. Siempre me gustó ir a los estudios bíblicos. Era algo que me encantaba. Me sigue encantando, pero digo en el Sí, hablando momento de del tiempo inicio. pasado. Un detalle que puedo hacer énfasis en que Dios cambió en mi vida fue, ya yo era casada, tenía mis hijos, mi esposo, tal, mi hogar, pero mi mentalidad era una mentalidad de que si tú quieres, estás conmigo, si tú no quieres, te puedes ir. Yo era un poco celosa. No voy a decir que era exageradamente, pero sí era un poco celosa. Y yo me acuerdo, ¿qué pasa? Que mi marido es muy de la gente. Mi marido es mucho de ver sus amigas, mi marido es amigo de sus amigos, ¿sabe? Es aunque así sea una mujer, tú lo ves, pastor, que mi amor, ¿cómo tú estás? ¿Qué tal? Eso como que yo lo llevaba más o menos. Pero a través que ya yo vine al camino de Jesús, pude darle el valor al hogar. ¿Por qué? Porque literalmente uno en el mundo lo que escucha es,
Si él quiere estar contigo, que esté, sino que se vaya. Tú no tienes que aguantarle. Eso como orgullo, ¿no? Sí. El orgullo es uno de los factores peores. Y yo digo también que es uno de los asesinos del matrimonio. Asesino. Uno de los asesinos del matrimonio, sí. Y yo, gracias a Dios, yo fui liberada del orgullo. Amén. Dios, esa fue la primera liberación que el Señor me hizo, fue el orgullo. Y yo me acuerdo que yo era así. Si peleábamos, si te tienes que ir, te puedes ir. Yo no me voy a morir por nadie. Y el Señor empezó a mostrarme lo que es el matrimonio. Vuelvo, como dije ahora, en el mundo, quizá no todos, pero una gran mayoría, no, tú no tienes que aguantarle tontería a nadie. Él no es tu padre, él no es tal, él no cual. Y puede ser verdad, él no es mi padre, pero es la persona la cual o yo elegí o Dios me dio para pasar el resto de mis días. De sus días, sí. Por lo tanto, esa persona merece respeto, merece ser escuchado, merece ser valorado como lo que es. Porque la mayoría de los problemas que hay hoy en día en la sociedad es porque, no por papá y mamá, sino porque el matrimonio no está siendo valorado como debe de ser. Como debe ser valorado. Lo que pasa es que también con el tema de las ideologías que hay en estos tiempos, el tema del carácter también muchas veces no ayuda mucho. Pero cuando uno tiene una visión de fe, o sea, una visión bíblica, uno puede valorar correctamente, como enseña el Señor, cómo se debe manejar un matrimonio. Así es. Y esa es una de las cosas que Dios hace. O sea, en tu caso fue esa área, en los jóvenes será otra área, pero independientemente de cuál sea la área de cada quien, ahí está la palabra de Dios. Exacto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos mostrar el cambio. Porque la Biblia dice que lo que tú quieres que hagan contigo, hazlo tú primero con los demás. Y ahí está la justicia. Y ahí, cuando tú haces eso, Dios abre la ventana de los cielos, Dios te bendice, porque tú estás caminando conforme a su voluntad. Como dice la Biblia, que cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos lo que le hayamos pedido. Así es. ¿Sabes? Mucha gente que tiene ese conflicto. Entonces, cuando tú viniste a Cristo, Dios comenzó a tratar contigo en el orgullo, en tu relación familiar. Dios comenzó a trabajar áreas donde tú has comenzado a ver cambios. Sí, muchísimos cambios. Incluso en el área del orgullo es un área donde yo literalmente la tengo apartada. Si yo entiendo que ahora mismo usted me ofende o lo que sea, yo tengo que correr. Yo corro a los pies del maestro. Amén. Y le digo, Padre, socórreme, porque se quiere levantar en contra de... Ya yo no voy y oro de que voy a orar por el pastor porque el pastor me hizo. No, yo voy donde el Padre y le digo, Padre, mira lo que estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque no me puedo permitir volver atrás. No, pastor, no me lo permito. Pero sé que es una lucha porque, claro, es como usted hablaba el domingo, la concupiscencia que tenemos. La concupiscencia. No es que el orgullo, no, voy a orar para que el Señor me quite el orgullo. Mientras yo oro, tengo que accionar para que el Señor quite de mí esa área. Pero yo tengo que tomar una decisión. Entonces, cuando a mí me pasa eso, que yo me siento ofendida, yo me siento herida o cualquier cosa, yo tengo que correr, literalmente. Padre, me muero. ¿Por qué? Porque el orgullo no puedo permitirlo a que vuelva a entrar. Sí, y también hay en Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 5, me parece que en el versículo 24, dice que los que están en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Quiere decir que el hecho de crucificar, tú sabes que crucificar es un simbolismo de muerte. Sí. ¿Cómo se le da muerte? Pablo dice también en Colosenses capítulo 3, capítulo 3, versículo 5, Pablo dice, haced morir en vosotros
y luego él comienza a detallar lo que tenemos que hacer morir. Entonces, ¿cómo yo hago morir o cómo yo sacrifico, cómo yo le doy, sí, cómo yo hago morir los deseos de la carne? Obedeciendo a Dios y orando. Exacto. Para que Dios te dé la fortaleza. Porque como enseñaba nuestro Maestro Jesús en una ocasión, que Él no te va a quitar esos deseos, es lo que te va a dar la capacidad para tú someterlo a Cristo. Amén. ¿Me entiendes? Amén. Porque el hecho de quitarte los deseos es que tú pases a otra vida. ¿Me entiendes? Tú pases ya al reino de los cielos. Gloria a Dios. Entonces, como decía nuestro maestro, hay cosas que Dios no te las puede quitar porque tú las vas a necesitar. Sí, Pero ¿qué sucede? Que la concupiscencia es un fuerte deseo desordenado. sí, Los deseos están sí. desordenados en el cuerpo del hombre. Entonces, cuando Cristo viene, Cristo pone un orden en nosotros. Exactamente. ¿Verdad? Y cuando eso se quiere salir del orden, ahí está la oración. Jesús dijo, velad y orad para que no entre en tentación. Escuchaba yo acerca de ese texto bíblico los otros días que decía un predicador, gloria a Dios, que como Pedro no oró esa hora que Jesús le dijo, le cortó la oreja a Simón, el siervo del sumo sacerdote. ¿Cuántas orejas estamos cortando nosotros porque no estamos en la presencia de Dios? Sí. ¿Verdad? En vez de estar pidiendo justicia, de estar pidiendo, Señor, me hicieron esto. No, vete de rodillas, como te dice, vete de rodillas y que Dios te ayude a manejar esa emoción que estás sintiendo en ese momento. Ujú. Amén. Así mismo, así mismo. Y es lo que le digo, y a través de ahí, el Señor, yo vine viendo a mi esposo de una manera diferente. Vine viendo a mis hijos de una manera diferente. Pude entender lo que es el hogar. Amén. Pude entender, y mire, como le dije al principio, mis padres, yo no tengo recuerdo, tengo un vano recuerdo de mi papá en casa. Porque yo con 4 años ya mi madre y él se habían separado, ¿sabe? Entonces, yo empecé a ver cómo tenía que hacerlo. El Señor empezó a tratar conmigo, cada quien en su área, Gloria a Dios. cada quien en su rol. Porque si yo ocupo el rol de mi esposo, aunque a veces la carne quiere como un poquito levantarse, pero vuelvo otra vez, no, tú aquí, tú en tu sitio. Y pude, como le digo, pude ver lo que es el matrimonio bajo la dirección de Dios. Pude ver el amor. Siempre el amor ha estado en mí, en mi vida, pero ahora lo veo amor con entendimiento, Amén. con conocimiento. Porque no es amar por amar. Voy a amar porque hay que amar, ¿sabe? Voy a amar porque me es necesario amar. O sea, amar objetivamente. ¿Entiende? Entonces, todo ese Amén. tipo de cosas yo he podido entenderla. Le doy la gracia a Dios que me ha dado ese conocimiento del área del amor. Amén. Porque dice en 1 Corintios 13, habla del amor, la preeminencia del amor. ¿Y qué dice? El amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo propio. O sea, que cuando yo tengo amor, yo tengo que anhelar de que la persona a la cual yo amo esté bien. Pero ¿y yo no voy a estar bien? No, el amor es dar. Pero como dice el Señor, todo el que siembra, Sí. recibe. No, y se supone que el que da amor es porque está bien. Nadie puede dar lo que no Lo tiene. que no tiene. ¿Sabes? Y eso, muchas veces eso es un error en las parejas. Que yo voy a ir a de fulanito para que me dé amor. No, tú tienes que ir a de fulanito para tú darle amor a fulanito. Bueno, eso luego lo hablamos en otro día. Pero bueno, Dios cambió, hizo un cambio significativo. Dios trató contigo, Dios se glorificó y Dios está obrando cada día más. Entonces, Maciel, me gustaría que nos relate, nos digas, ¿verdad? Algunas palabras para esa gente que está pasando por momentos difíciles, que Dios le está llamando y tienen temor porque cree que va a ser más pérdida que ganancia, ¿verdad? Sabemos que la salvación es un milagro de Dios, ¿verdad? La salvación es el mismo Espíritu Santo que convence a la persona. Y mucha gente, como ya Dios había hecho la obra, te había llamado,
pero tenía esa batalla. Entonces hay mucha gente que tiene esa batalla y le cuesta venir a los caminos de Dios. Hay gente que a veces tú ves que viene a la iglesia y se goza, pero de repente desaparece. Sí, sí, Gloria a Dios, porque son luchas que la gente sí. tiene y todavía no ha comprendido, pero la voluntad de Dios, yo estoy convencido de eso, que es que todos nosotros podamos acercarnos a Él de todo corazón y realmente recibir la salvación que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Amén, amén. Mire, como usted dice, todos tenemos una pequeña batalla, sobre todo al principio y aún estando en el camino. Amén. Amén, aún estando en el camino. Pero esas personas que todavía no conocen a Dios o no conocen a Cristo, pero han escuchado, que prácticamente todos ya han escuchado de una forma o de otra. Ujú. Amén. Dicen Hebreos 4:7, si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón. ¿Para qué? Para poder entrar en ese reposo, para poder entrar y disfrutar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de, vuelvo y digo, no estoy diciendo que es lo más fácil, que es algo tan sencillo. ¿Por qué? Porque ahí está la batalla entre las dos naturalezas. La que quiere hacer la carne y la que quiere hacer el nuevo hombre. Pero ¿qué pasa? Vuelvo y te lo digo. Si oyes la voz de Dios, ya sea a través de nosotros aquí en este momento, a través de tu madre, de tu padre, de quien sea que te esté hablando de Dios, no endurezca tu corazón, porque lo que Dios quiere ofrecerte es vida eterna. Lo que Dios quiere darte es una salvación tan bella, tan importante, que va a ser para toda la vida. Amén. No lo endurezca. Ponte a disposición. Señor, soy débil, no sé cómo hacerlo. Cuando decimos no sé cómo hacerlo, Él empieza a hacer las cosas a su manera, pero debemos de rendirnos. Muchas veces decimos, voy a primero a organizar esto para luego convertirme. Muchas veces quizá no tenemos el tiempo para hacerlo. Porque, como le dijo eh, eh, la palabra donde habla al hombre necio, este hombre trabajó, trabajó y trabajó. Dijo, ya mañana me echaré a descansar. Que le dijeron, necio, hoy vienen por tu alma. Nosotros no tenemos el tiempo en nuestras manos. No sabemos cuándo vamos a partir. Amén. Entonces, si estás escuchando hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Escúchalo porque Él quiere darte días de reposo. Él quiere que tú y que yo y que todo lo que estamos aquí podamos disfrutar de su gracia, de su amor, de todo lo que Él tiene. Y a ti que sí eres cristiano, que sí has escuchado, pero quizás estás en un momento de frialdad, en un momento de turbulencia, de prueba. Te voy a decir, esta palabra a mí cuando la escuché entró a mi corazón y me encantó, que es el Salmo 1, versículo 2. En la ley de Jehová está su delicia. Delicia significa deseo, deleitarte. En la ley de Jehová, o sea, en la palabra de Dios, sumérgete en su palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está todo. Cristo es la palabra. En Él está todo, todo, todo. Lo que tú y yo necesitamos está en Jesús. Deleítate en Él. Haz la cosa como Él te le está diciendo. ¿Por qué? Porque no es para beneficio de Dios, es para beneficio nuestro. Dios sigue siendo Dios, sin ti y sin mí. Pero tú y yo, sin Dios, no somos nada. Ese es mi consejo para ti que nos escucha, que nos ves. En Dios hay ganancia. En Cristo hay ganancia. Y aún más si dejas de correr, si dejas de hacer el vacío, de irte, de desesperarte, en Dios hay ganancia.
En Dios no hay pérdida, te lo digo por experiencia. No importando la situación, la circunstancia en la que estemos atravesando, en la que estés atravesando, ve a los pies del Maestro y Él te dará el oportuno socorro que necesitas. Amén. Dios le bendiga. Bueno, señores, gracias le damos a Dios por este tiempo que hemos podido tener en su presencia. Hemos escuchado el testimonio de nuestra estimada y amada Maciel, de cómo Dios le hizo el llamado, ¿verdad? Y cómo ella ha podido ver los beneficios del reino de Dios en su vida. Y quiero también decirte que si tú quieres los beneficios del reino de Dios en tu vida, solamente ábrele tu corazón a Dios y Él traerá el bien y la misericordia sobre tu vida. Así que, amado, esto ha sido una entrega más de Agape Radio Show con un servidor, Edwin Padilla, y Maciel Contreras. God bless you, que Dios te bendiga. Hasta la próxima.